Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues gracias a Dios estamos nuevamente en Primera de Pedro, estamos en el capítulo 1 y nos quedamos en el versículo 8. Vamos a hacer un repaso muy breve para saber cómo es que llegamos acá. Recuerden, Pedro le está escribiendo a los hermanos que están dispersos por la persecución. Están sufriendo, la persecución de hecho se pondrá mucho peor y terminará incluso con el martirio de Pedro. Pero estos hermanos andan exiliados acá como por Turquía. Sin embargo, Pedro les dice, tranquilos, o sea, yo sé que está pasando por algo difícil, pero lo que voy a hacer es recordarles quiénes son ustedes. Entonces, ya vimos todo esto. Dios conoció eternamente a los suyos. Este es un conocimiento íntimo. Los eligió, los santificó, les dio su espíritu. Como resultado, los creyentes tienen tienen una vida de obediencia a la ley de Dios y fueron santificados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Vimos cómo la Trinidad está trabajando completamente en el versículo 2, en la obra de redención. Pedro nos dice, porque es un saludo, pero al mismo tiempo está cargado con teología, Pedro nos dice que solamente en Dios está esa gracia y esa paz que necesitamos en tiempos de persecución. Y luego, cuando llegamos al versículo 3, básicamente nos habla, ¿no? De que Dios fue el encargado de que tú fueras regenerado. Aquí está la clave, ¿no? Dios te hizo que nacieras de nuevo, Él levantó a Cristo de los muertos, Él aseguró tu salvación. Básicamente dice, hoy tienes guardado un galardón y una herencia tremenda en los cielos, siendo tu galardón Dios mismo. Sin embargo, esa herencia está reservada para ti, pura, sin mancha en el cielo. Tú no te preocupes, pon tus ojos en la meta, estás en una carrera. Dios está protegiendo con tu poder, con su poder, perdón, este galardón y también les está protegiendo a todos ustedes para que lo puedan obtener. Así que es un hecho consumado que ustedes van a recibir la recompensa. Entonces, básicamente, Pedro les dice a los hermanos, volteen los ojos al cielo en medio de esta situación que están pasando. Tienen que poner su mirada en el galardón, tienen que poner su mirada en el premio, tienen que poner su mirada en la gloria que van a recibir en el día final cuando Jesucristo venga y regrese y comience el siglo venidero. Y luego les recuerda que así como el oro es probado por medio del fuego para quitar todas las impurezas, pues Dios usa las pruebas para probar tu fe, para que quede demostrada que tu fe es real, es verdadera, porque ya lo sabemos, vamos a estas alturas, después de todo lo que hemos visto en este estudio, la fe verdadera obra, la fe verdadera es viva, la fe verdadera se transpira y se transmite por medio de la conducta. Una fe muerta es la fe que solo está en los labios, una fe verdadera, una fe viva es la fe que persevera, es la fe que permanece en medio de las pruebas, porque ya te lo está diciendo Pedro, Dios mismo está sosteniendo tu fe. Ok, entonces una vez que Dios purifique tu fe y pruebe tu fe va a ser mucho más preciosa que el oro. Entonces, cuando tu fe permanece firme en tantas pruebas, te va a traer mucha alabanza, gloria y honra a Dios, y a ti te va a traer reconocimiento de parte de Dios en el día del juicio final. Entonces, al final, noten cómo Pedro voltea a los cristianos, al fin de todo, y les dice, esa debe ser una motivación por la cual ustedes en este momento soporten pruebas, muchas pruebas por un tiempo breve. O sea, no es como que el ser cristiano cierras los ojos y niegas la realidad de que estás en un mundo caído y que Dios ha diseñado pruebas que va a mandar a tu vida para justo refinar tu fe. Pero noten cómo la escatología, el final de todas las cosas, se importa. Porque aquí en este pasaje es la escatología, el final de todas las cosas, el que Pedro está poniendo en perspectiva, para que los cristianos digan, bueno, comparado con lo que voy a recibir y comparado con la recompensa que me espera, puedo soportar con gozo y paciencia y en santidad estas pruebas breves que hoy estoy viviendo.
Y podemos entonces pues decir como Pablo, el eterno peso de gloria que me espera en nada se compara con lo que estoy pasando ahora, que es una breve tribulación momentánea. Y ahí es donde nos quedamos, ¿ok? Empezamos el versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo. Entonces Pedro da por sentado que, que su audiencia son verdaderos cristianos, ¿ok? Y estos cristianos son elogiados por Pedro porque él afirma que ellos aman a Jesucristo. El estar unido a Cristo trae desde luego amor por Cristo. Y este amor por Cristo ya lo sabemos porque lo hemos visto muchas veces, se demuestra por medio de la obediencia. ¿Ok? Sin embargo, noten que Pedro nos dice algo más. Ustedes aman a Cristo, sí, a pesar de que nunca lo han visto. Y esta verdad es preciosa. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, o sea, bueno, porque ustedes tienen que recordar y se acuerdan cuando Cristo, bueno, cuando resucita y se aparece a los apóstoles, a los 11 apóstoles, ¿no? Que hay uno que no cree, y no cree porque sea un incrédulo como de lo peor, sino simplemente él quiere ver las evidencias de que su maestro está vivo. ¿Por qué? Porque él no quiere que sea una broma cruel, ¿no? Entonces Cristo se presenta con Tomás y le dice, mira mis manos, mete bueno, pues tu dedo, vamos aquí en el costado, para que veas que soy yo. Y le dice, tú has creído porque has visto, pero, y luego Cristo pronuncia una bendición, pero benditos aquellos que van a creer sin verlo. Y estos son a los que se refiere Pedro. Y tú y yo somos a los que se refiere Pedro. Es decir, son personas como nosotros que nunca vieron físicamente a Jesús durante su ministerio terrenal. O sea, nunca vieron a Jesús hacer los milagros que los apóstoles sí vieron hacer. Nunca platicaron con Jesús en la tierra como los apóstoles sí lo hicieron. Sin embargo, aunque nunca vimos a Jesús durante su ministerio terrenal, le amamos y confiamos en él. Ahora, esto desde luego solo puede ser producido por el Espíritu Santo. No es natural. No es natural que tú ames a una persona que nunca has visto, ni has escuchado, pero el Espíritu Santo viene a tu corazón y te da testimonio de que su palabra es verdad, lo hemos visto antes ya. Cuando Él te da testimonio de que su palabra es verdad, entonces dices, sin problema creo lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Entonces, aunque tú no estuviste con Él, tienes fe en Cristo. Entonces, esta fe verdadera que los cristianos tenemos en Cristo no depende que lo veas con los ojos físicos, sino con ojos espirituales. Es decir, vemos a Cristo, si lo quieres poner de esa manera, vemos a Cristo con los ojos de la fe en el Evangelio. Y eso es suficiente. Un cristiano el día de hoy, que sea un verdadero cristiano, no necesita ver a Jesucristo físicamente para creer. A pesar de que nunca lo ha visto, él ama a Jesucristo y es lo que estas personas, dice Pedro, están haciendo. Entonces, aunque no vemos a Cristo, cualquier cristiano verdadero te lo podrá decir, nuestra relación con Cristo es real, es real. Yo no lo he visto, pero puedo dar testimonio de que tengo una relación real con Cristo. Y si tú eres cristiano, tú puedes decir lo mismo. ¿Ok? Entonces, a pesar de que nunca le han visto, somos de los que Cristo dijo, benditos aquellos que van a creer sin ver. Y entonces Pedro continúa, aunque ahora no lo ven, ¿y por qué dice esta palabra? Porque después sí lo vamos a ver. Porque va a llegar el momento donde sí lo vamos a ver. Pero hoy, en este momento, dice Pedro, todavía no lo ven. Y aunque no lo ven, confían en él. Y noten cuál es el resultado de no verlo y de confiar en él, porque está clarísimo en el texto. Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Entonces, noten cómo la fe, que es lo que está aquí trabajando en esta confianza, noten cómo la fe que puede ver a Cristo aunque no lo estén viendo tus ojos físicos. La fe no es una fe fría, no es una fe solo intelectual,
no es algo abstracto, sino es una fe que enciende tus afectos por el Señor. O sea, tus emociones se ven afectadas por tu fe. Entonces, no es que las emociones en la vida cristiana no importan. Las emociones importan porque Dios nos hizo con emociones. Si Dios no hubiera querido que tuviéramos emociones, no nos daba emociones, pero somos personas con emociones, porque esas emociones tienen que ser santificadas por medio de la obra del Espíritu y de la fe en Jesucristo. Pero nota cómo tu fe sí produce algo, gozo, y es una alegría gloriosa, y es una alegría indescriptible. ¿Qué quiere decir indescriptible? Que no se puede describir. Es decir, es un gozo tan magnífico que sobrepasa incluso las palabras. Cuando algo es indescriptible es porque no tienes categorías conceptuales para poderlo expresar. Y la Biblia me dice que el gozo del cristiano por medio de la fe en Cristo es de este tipo, es indescriptible, sobrepasa las llamadas, perdón, las palabras, está lleno de una gloria celestial. Pero noten quiénes son los cristianos que están teniendo este gozo indescriptible y glorioso. Este gozo que tiene un toque de gloria y no se puede describir con palabras. ¿Quiénes son los cristianos que están experimentando este gran gozo? Los mismos cristianos que están siendo perseguidos. Entonces, esto nos dice algo muy importante, que aún en medio de los sufrimientos, que aún en medio de las pruebas, el creyente sí puede experimentar destellos de la gloria y de la alegría celestial que nos espera. Y nota cómo este gozo está lleno de gloria, es glorioso. ¿Por qué? Porque es un anticipo de la gloria venidera que ya les dijo antes que les espera y va a ser revelada al final. Y también este gozo glorioso e indescriptible se presenta como contrastando con los gozos superficiales y transitorios y temporales y vanos y frívolos del mundo. Este tipo de gozo no lo puede conocer una persona que no es cristiana. Este tipo de gozo no lo puedes tú como cristiano tener de algo o de alguien que no sea Dios. El gozo del mundo es transitorio, es vano, es temporal. Pero la comunión con Cristo, el estar unidos a Cristo y estar habitados por medio de su Espíritu, nos puede dar consolaciones tan profundas que literalmente no las puedes explicar con las palabras de tu lengua. Y esto en medio de tiempos, no de tranquilidad, no de reposo, no cuando todo está bien, sino en tiempos de sufrimiento y en tiempos de prueba, que es como están viviendo estos hermanos. ¿Ok? Entonces, noten cómo la fe sí afecta a tus emociones. La recompensa por confiar en Él, en Jesús, en Jesucristo, será la salvación de sus almas. Entonces, la perseverancia de su fe terminará en la salvación. Y no es como que tú te ganas tu salvación por perseverar en la fe, sino que Dios nos ha dicho en su palabra que la fe verdadera persevera hasta el final. Entonces, cuando tu fe persevera hasta el final, lo que tú demuestras es que tu fe es real, que no es una fe falsa. Y entonces tendrás por tu recompensa, digamos, la salvación eterna de tu alma. Pero incluso esta palabra no es tanto nada más como futura, sino está en tiempo presente. O sea, cuando te vas más al fondo está en tiempo presente. Entonces, básicamente, lo que Pedro te está diciendo es que de alguna manera, es que de alguna forma, aún en esta tierra, ya puedes tener una anticipación de la salvación final que recibirás.
Entonces, ¿cómo funciona? Cada prueba diseñada por Dios para tu vida, que Dios por su gracia te hace atravesar y te hace superar, crea en ti una experiencia de gozo. Y esa es una confirmación de que al final recibirás la plena salvación. ¿Sí entendemos? Las pruebas tienen la función de acreditar nuestra fe. Entonces, cada prueba que tú superas, tu fe sigue permaneciendo y tu fe sigue permaneciendo y tu fe sigue permaneciendo, es una evidencia de la realidad de tu fe y entonces es como un anticipo para ti de esa gloria futura que recibirás porque sabes que seguramente al estar pasando estas pruebas, Dios está demostrando que tu fe es verdadera porque Él te la dio y entonces vas a recibir la plenitud de la salvación. De la salvación de vuestras almas, pero que desde luego en el contexto esto no excluye al cuerpo, porque ya se verá, digamos, en Corintios que hay una resurrección del cuerpo. Sin embargo, Dios en este momento que su pueblo está sufriendo, está guardando y santificando el camino de su pueblo a la vida eterna. Y son tus almas ahorita, ¿no? Porque tu cuerpo pues eventualmente tiene que ir a la tumba y morir. Se tiene que sufrir y morir tu cuerpo, pero al final vendrá una resurrección del cuerpo. Sin embargo, tu alma está siendo guardada en este tiempo segura en Cristo y será preservada hasta el final cuando tu cuerpo tenga que resucitar. Entonces, nota cómo el objetivo de la fe, aquí en este contexto de Pedro y en el contexto de las Escrituras, nota cómo el objetivo de la fe no es que recibas bendiciones temporales de Dios, porque otra vez, hoy sin verlo, confías en Él y entonces te llenas con una alegría llena de gloria que no se puede describir con palabras y luego lo vincula y lo conecta con la salvación de tu alma al final. Entonces, el objetivo de la fe no es que recibas bendiciones terrenales como transitorias inmediatas, sino la vida eterna. ¿Y por qué Pedro lo está conectando de esa manera con sus lectores? Porque hoy hay mucha gente que dice, si tú quieres algo, solo ten fe y pídeselo a Dios y Dios te lo dará, ¿no? Si quieres un mejor empleo, pídeselo a Dios, Dios te lo dará. Si quieres una mejor casa, pídeselo a Dios y Dios te lo dará, porque Él verá tu fe, un mejor carro, pídeselo a Dios y la fe mueve montañas y la fe hace que Dios actúe, pero nota aquí cómo Pedro lo que está haciendo. Pedro está vinculando la fe con el gozo indescriptible y luego conectándolo con la salvación eterna. ¿Por qué? Porque estos hermanos acá probablemente no están recibiendo muchas bendiciones materiales transitorias y vanas. Estos hermanos están corriendo por su vida y muchos de ellos van a terminar muertos por causa del Evangelio. Entonces, en lugar de ganar cosas terrenales, están perdiendo cosas terrenales. Están perdiendo sus bienes, su salud, incluso su vida física. Pero en ese contexto, Pedro quiere que entiendan que estas pérdidas nada se comparan. O sea, deberían de ser consideradas como nada con la salvación de tu alma. Y, y esto es como Dios quiere que tú veas el resultado de las pruebas y la fe que tienes en Cristo. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su finalidad? La salvación de tu alma. Incluso si aquí en la tierra no significa que vivas de manera cómoda como tú quieres vivir. Porque yo sé que si nos preguntaran a nosotros, oye, ¿cómo sería una buena vida? Nadie en su sano juicio diría, oye, yo quiero pasar por muchas pruebas, tribulaciones y dolores y sufrimientos. Nadie lo diría. Todos queremos tener una vida lo más fácil posible, con mucha felicidad y cero dolor. Sin embargo, Dios es más sabio que nosotros y Dios sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, Dios quiere que desde este momento, en medio de la prueba o no en la prueba, cuando llegue la prueba, tú entiendas que tu fe en Él tiene la función de llenarte de gozo glorioso y de conectar eso con la salvación final de tu alma mientras tu fe está siendo refinada y cada prueba que pasas y tu fe permanece, se está demostrando que realmente eres hijo de Dios. Entonces, pues aquí hay por lo menos dos aplicaciones. Una, ¿cuál es esa? Dios reconoce tu dolor. Dios no está ciego a tu dolor, Dios reconoce tu dolor, Dios, o sea,
Dios les acaba de decir que sí, están pasando por muchas pruebas, pero en medio de ese dolor, Dios te dice, regocíjate, en medio del dolor, no de manera superficial, sino regocíjate anclado, o sea, que ancles tu gozo en las promesas eternas de Dios que nadie te puede quitar, que es la vida eterna. Y si estamos haciendo esto, y noten cómo solo llevamos 2 versículos y ya llevamos casi 40 minutos. Y si estamos haciendo esto, ninguna pérdida terrenal podrá destruir tu alegría. ¿Por qué? Porque tu fe sigue puesta como un ancla firme en Cristo y tú sigues unido a Cristo y esa unión mística con Cristo no desaparece por medio de las pruebas. Y es lo que, o sea, es lo que Dios quiere que entendamos en estos 2 versículos pequeños. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes aplicar del 1 al 10? Vamos en el 10, ¿no? Ok, vamos, estamos acá. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Vamos al 9. ¿Cómo puedes aplicar del 1 hasta donde vamos ahorita? Por ejemplo. O sea, porque el punto de todos los estudios que tenemos acá es que lo podamos aplicar a nuestra vida. Esto no se trata nada más de que estemos dando estudios y estemos aprendiendo con el fin de llenarnos como de conocimiento y ser como una enciclopedia cristiana y ya. O sea, no funciona así. El punto es que esto te sirva en el momento que más lo necesitas. Entonces, por ejemplo, cuando estemos pasando por pruebas, si lo sistematizamos todo lo que hemos visto, ¿qué podemos decir? A ver, ¿quién se anima? Es pregunta. ¿Qué podemos decir? Si sistematizas todo lo que ya aprendimos desde el 1 hasta acá, ¿qué podemos como que decirnos a nosotros mismos cuando estamos en una prueba? No Que tener iba a llegar miedo, nuestra recompensa. ¿Cómo? no Que iba a tener llegar nuestra miedo. recompensa. Ok, ahí como que fueron las dos al mismo tiempo. A ver, primero, ¿quién habló? Ileana, Ok, a ver, que iba a llegar nuestra recompensa. ok, que va a llegar tu recompensa. ¿Quién más habló? Yo, de no tener miedo, Ok, exacto, bueno, que no tengas miedo. ¿Quién más? Pues que la fe es que las pruebas son para probar nuestra fe y al mismo tiempo nos ayudan a crecer en la misma fe. Exactamente. Y todos ¿Confiar dijeron, también? claro, confiar. Justo, todo lo que dijeron todos es correcto. Entonces, o sea, cuando estás pasando por una prueba, ¿qué puedes decir? Por ejemplo, pues vamos, esto va a ser poco tiempo. O sea, porque Dios dice que va a ser poco tiempo. Ahora, poco tiempo no quiere decir que se va a quitar en 5 minutos. Tal vez te dura toda la vida, pero aún cuando comparas lo que vives en la tierra con la eternidad, que es un tiempo sin fin, es poco tiempo. El punto es, esto va a durar poco tiempo y yo sé que Dios es bueno y tiene un propósito bueno en lo que está haciendo. Y de manera muy, muy clara está purificando mi fe y está fortaleciéndola y demostrando que mi fe es verdadera. Entonces, al final, cuando yo vea a Jesús, todo esto valdrá la pena. Es importante que lo apliquemos. ¿Por qué? Porque Pedro quiere que estos cristianos lo apliquen, porque ellos en este momento están siendo perseguidos por Roma y los están matando. Y otra vez, no es sencillo que tú no puedas como salir a la calle y de repente que tengas ahí una turba o a soldados que van por ti por tu fe. Y noten que nunca les dice Dios, ¿sabes qué? No te preocupes, ahorita mando un rayo y me mato todo el imperio romano y se acabó porque ustedes son mi pueblo. No, Dios ha diseñado que su pueblo pase por estas tribulaciones porque en la economía de Dios tiene un propósito bueno. Y luego también, por ejemplo, ¿cómo puedes aplicar, vamos, el hecho de que tú crees en Cristo a pesar de que no lo has visto, que no lo ves, pero confías en Él, crees en Él, le amas sin verlo? Entonces, ¿dónde es donde tú aprendes de Cristo? ¿Dónde es donde tú ves a Cristo y te enamoras de Cristo y amas a Cristo
y contemplas a Cristo, todo esto pasa en la palabra. Entonces, si tú amas a Cristo sin haberle visto físicamente, sí hay un lugar donde le puedes ver y es en la palabra. Entonces, esto tendría que potenciar tu vida con la palabra. Y no solo escucharle en las escrituras, ¿no? Y contemplar en tu mente, por ejemplo, cuando leemos, o sea, hay cristianos, ¿no? Hay cristianos que están opuestos a representar a Cristo en películas o en cuestiones bíblicas, o que está mal que se hagan series como de la Biblia, pero lo que nadie entiende es que cuando tú estás leyendo la Biblia, tú en tu casa, tu cerebro está trabajando. Y no hay una sola persona en el universo que no lea algo y no se lo imagine. Así funciona la mente que Dios nos dio. O sea, tú lees, por ejemplo, tú llegas a Mateo y lees ahí cuando están matando a los bebés, están pasando escenas en tu mente de cómo es que eso pudo haber sido. Entonces, no es pecado que veas series de la Biblia ni películas de Cristo, no es pecado. Porque aún en esas series, hay que tener cuidado, pero aún en esas series puedes contemplar algo de la gloria de Cristo tal cual está reflejada en la Escritura. Y es que son series que son hechas, digamos, con apego a la Biblia, ¿no? Pero el punto es, si ves a Cristo en las Escrituras, ¿qué puedes hacer? Pasar más tiempo en las Escrituras. ¿Qué puedes hacer? Contemplar a Cristo, recordar cuánto te ama, hablar con Él en oración. Todo eso es posible que lo saques de este pasaje. Y entonces te vas a dar cuenta, si tú estás pasando de manera intencional más tiempo con Cristo, más tiempo con Cristo, más tiempo con Cristo, tu amor por Cristo se va a encender. Y entre más encendido esté tu amor por Cristo, desde luego lo vas a demostrar por medio de una vida de obediencia, que no perfecta, pero sí de dirección. Y entre más incrementado esté tu amor por Cristo, vas a poder experimentar este gozo que no se puede describir y está cargado de gloria. Entonces, en realidad, y yo sé que por nuestro pecado es diferente y es difícil lo que voy a decir, pero en realidad, las pruebas, en lugar de amargarnos a nosotros como cristianos, nos deberían de llevar a los consuelos de Dios. O sea, cuando Dios te prueba, Él mismo te está consolando. Entonces, cuando las pruebas vienen sobre tu vida y sobre mi vida, yo sé que nos amargamos, digo, bueno, que te amargas, que te enojas, que te quejas, pero si tú las ves con la perspectiva divina, esto te debería llevar a la presencia de Dios, a disfrutar de su consuelo más dulce, que está reservado para tus momentos de mayor quebranto. Porque es ahí en tus momentos de mayor quebranto donde tu sumo sacerdote, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre que intercede por ti todo el tiempo, es donde más se compadece de ti. Ahí en tus momentos de más dolor y más quebranto es cuando Cristo te da el mayor gozo celestial, aún en medio del dolor. Noten cómo cambia la perspectiva de las pruebas. Eso es lo que Pedro quiere en la mente de sus lectores. ¿Por qué? Porque lo necesitan desesperadamente. Y luego también, ¿cuál otra aplicación puedes tú sacar de estos pocos versículos que vimos hoy, que son 2? Y es increíble porque así nunca vamos a acabar, Pedro, pero está bien. Siempre debes de recordar cuál es la finalidad de tu fe. La finalidad de tu fe es la salvación eterna de tu alma. No es tu comodidad temporal. Dios nunca prometió que va a ser tu vida sencilla. Dios nunca prometió que va a cumplir todo lo que tu corazón desea. Dios nunca prometió eso, pero sí prometió que tu fe
terminará, desembocará necesariamente porque Él la está preservando en la salvación eterna de tu alma. Y piénsalo de esta manera, cada día que tú y yo perseveramos creyendo, cada día de 24 horas de los que tenemos en esta tierra, que tú y yo perseveramos creyendo, estás un día más cerca de la meta. Estás un día más cerca del momento en el cual tu fe se revelará en la gloria que recibirás de parte de Dios. Por eso hoy creo que podemos entender un poco más al apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea, y lo hemos dicho ya cuando tú vas a Corintios, a 2 Corintios, y Pablo está defendiendo su ministerio, sus credenciales apostólicas, pues él te hace como un recuento de todo lo que ha tenido que vivir, y no es sencillo, ¿eh? Pero él llama todo eso una leve tribulación momentánea, pequeña, insignificante, nada comparado con el eterno peso de gloria que se manifestará en nosotros. Entonces, como lo dijimos al principio del capítulo 1, muchas veces las pruebas también tienen la finalidad de que de que no te apegues a la tierra, de que voltees los ojos al cielo. Entonces, al final del día, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo a pesar de cualquier costo. Estos hermanos están pagando el costo de seguir a Cristo. Tú y yo, en realidad, salvo que, bueno, pues hayas estado, vamos, en cierto como pueblo o lugar donde persiguen cristianos, tú y yo nunca hemos pagado el costo de la persecución por seguir a Cristo. Hoy hay hermanos en diferentes, bueno, pues como latitudes o ciudades o pueblos o etnias que sí están pagando ese costo. Pero aunque nosotros tuviéramos que sufrir persecución y probablemente Dios estará configurando todo, y cuando tú ves cómo está la cultura y cómo es cada vez más anticristiana, Dios bien pudiera estar configurando una próxima persecución global para su iglesia verdadera, desde luego, para su iglesia invisible. Porque el que no pertenece a la verdadera iglesia apostatará de inmediato ante la amenaza de la persecución, ¿no? Entonces vale la pena seguir a Cristo a cualquier costo. ¿Sabes por qué? Te lo dice Pedro y se lo dice Pedro a sus lectores, porque al final Él salvará tu alma. Al final, el resultado eterno de tu confianza en Cristo será la salvación eterna de tu alma. Y como dice Apocalipsis 21, y Él secará cada lágrima que tú hayas derramado en esta tierra para siempre. Dios no se ha olvidado de tus lágrimas ni de las mías. Dios no se ha olvidado. Cada lágrima de dolor que tú has derramado en medio de una prueba diseñada por la mano amorosa de tu Padre, un día será secada por la misma mano que te envió la prueba. Pero una vez que Él haya logrado su cometido, que Él haya cumplido su propósito de santificación en tu vida. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, No. Ok, yo creo que ya no me va a dar tiempo de incluso ver del 10 al 12. Son 2 versículos, pero también vamos a estudiarlos con calma, porque si los pudiera ver, pues ya en el 13 puedo empezar la próxima semana, pero no creo que me dé tiempo y tampoco queremos andar corriendo. Entonces, si no tienen preguntas, si no tienen dudas, con esto es suficiente, si el Señor lo permite. La próxima semana vamos a continuar en el versículo 10 del capítulo 1. ¿Ok? Entonces, denme un momento y vamos a terminar con la grabación.